Déjame hacerte una pregunta honesta, y no necesitas responderme a mí, respóndete a ti mismo. ¿Cuántos años llevas leyendo la Biblia? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas veces has estado sentado en la iglesia, tomando notas, subrayando versículos, memorizando pasajes? Y ahora déjame hacerte otra pregunta, una que tal vez te incomoda un poco más en las áreas de tu vida que realmente importan, en cómo reaccionas cuando alguien te ofende, en cómo manejas el miedo cuando las finanzas se aprietan, en cómo respondes cuando tus planes se derrumban. En esas áreas, ¿has cambiado realmente? Porque aquí está la verdad incómoda que muchos de nosotros vivimos, pero no verbalizamos. Hemos acumulado mucho conocimiento de Dios. Hemos llenado nuestra cabeza con verdades. Sabemos lo que la Biblia dice sobre el perdón, sobre la fe, sobre la obediencia, sobre confiar en Dios. Lo sabemos. Podemos citarlo. Podemos enseñarlo a otros. Pero nuestra vida diaria, la que nadie más ve, la que vivimos en privado, esa vida no siempre refleja lo que sabemos. Y si te soy honesto, eso duele. Duele reconocerlo, duele admitirlo. Pero creo que ya es tiempo de ponerlo sobre la mesa. Hoy quiero hablar de algo que me ha perseguido por años, y sospecho que a ti también. Es esa brecha, esa distancia incómoda entre lo que conocemos de Dios y cómo realmente vivimos. Entre la información que tenemos acumulada en nuestra mente y la transformación que vemos o no vemos en nuestra vida diaria. Y vamos a tomarnos el tiempo necesario para explorar esto bien. Porque esto no es algo que se entienda en 2 minutos, es algo que necesitas dejar que se asiente en tu espíritu, algo que necesitas procesar mientras lo escuchas. Y está bien si estás haciendo otras cosas mientras me oyes, está bien si estás manejando, cocinando, caminando. De hecho, a veces esas son las mejores conversaciones, las que tenemos mientras la vida sigue su curso. Así que quédate conmigo. Porque lo que vamos a explorar hoy puede que sea exactamente lo que has estado necesitando escuchar. ¿Sabes? Hay algo que me ha llamado la atención después de tantos años de estar en la iglesia. Y es esto, muchos de nosotros, especialmente los que ya llevamos décadas en esto, hemos llegado a un punto donde somos expertos en contenido bíblico, pero principiantes en obediencia bíblica. Sabemos mucho, practicamos poco. Y no estoy hablando de la gente nueva en la fe, no, estoy hablando de nosotros, los que hemos estado ahí. Los que conocemos los nombres de todos los libros de la Biblia, los que podemos citar versículos de memoria, los que podemos corregir la doctrina de otros, nosotros. Porque algo extraño pasa con el conocimiento espiritual. Mientras más acumulamos, más fácil se vuelve engañarnos a nosotros mismos. Empezamos a confundir el saber con el ser, el conocer con el vivir, el estudiar con el obedecer. Te voy a dar un ejemplo que tal vez reconoces. Estás en un estudio bíblico. El maestro está enseñando sobre el perdón. Y tú sabes todo sobre el perdón. Conoces los versículos. Mateo capítulo 18, 70 veces 7. Efesios capítulo 4 versículo 32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Lo sabes. Y mientras el maestro enseña, tú estás ahí asintiendo. Sí, el perdón es importante. Sí, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y hasta participas en la conversación. Compartes tu opinión sobre el perdón. Tal vez hasta citas otro versículo que el maestro no mencionó. Pero luego sales de ahí, llegas a tu casa y está esa persona que te ofendió, que te hirió, que dijo algo que no debió. Y toda esa teología hermosa sobre el perdón se queda en la puerta. Porque en el momento real, cuando tienes que perdonar, de verdad, no a alguien imaginario en un estudio bíblico, sino a esta persona real frente a ti, ahí es donde se revela la brecha. Y aquí está lo que pasa. Te sientes mal por un momento. ¿Piensas debería perdonar? Sé que debería, lo acabo de estudiar. Pero luego racionalizas. Bueno, pero es que esta persona realmente se pasó de la raya. Esta situación es diferente. Dios entiende. Y sigues cargando el resentimiento. Y la próxima semana vuelves al estudio bíblico y aprendes algo nuevo, acumulas más conocimiento y la brecha se hace más grande. ¿Te suena familiar esto? Porque no estás solo y no eres el único que lucha con esto. De hecho, me atrevo a decir que esta es una de las luchas más comunes entre los que llevamos años caminando con Dios. Hemos llegado a ser tan buenos en consumir verdad que nos hemos olvidado de practicarla. Ahora, antes de que pienses que te estoy señalando con el dedo, déjame decirte algo. Yo he estado ahí, he vivido esa brecha. Todavía hay áreas de mi vida donde la conozco demasiado bien.
Y no te estoy hablando desde un púlpito alto mirándote hacia abajo, juzgando tu falta de compromiso. Te estoy hablando desde la trinchera, desde alguien que ha peleado esta batalla, que la sigue peleando. Pero lo que he aprendido y lo que quiero compartir contigo hoy es que Dios no está impresionado con cuánto sabemos. Está interesado en cuánto obedecemos. Y esa es una verdad difícil de tragar para los que nos gusta estudiar, aprender a acumular conocimiento. Porque se siente bien saber cosas, se siente como progreso espiritual, pero no lo es, no si no lo vivimos. Santiago en su carta dice algo que nos confronta directamente. Y me encanta Santiago porque no se anda con rodeos, no te da palmaditas en la espalda, te dice las cosas como son. Escucha lo que dice en el capítulo 1 versículo 22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¿Captas lo que está diciendo ahí? No solo dice que debes ser hacedor, dice algo más fuerte. Dice que si solo eres oidor, si solo acumulas información, sin transformación, te estás engañando a ti mismo. Tú mismo. Nadie más te está engañando. Tú. Y luego Santiago continúa con una ilustración perfecta. Dice que el que oye la palabra pero no la hace es como alguien que se mira en un espejo, ve cómo es su rostro y luego se va y se olvida inmediatamente de cómo era. ¿No es eso exactamente lo que nos pasa? Leemos la Biblia, escuchamos un mensaje, vemos claramente qué áreas de nuestra vida necesitan cambiar. Es como mirarnos en un espejo espiritual y ver todas las manchas, todas las cosas que no están bien. Y en ese momento pensamos, sí necesito cambiar esto, tengo que trabajar en aquello. Pero luego cerramos la Biblia, salimos de la iglesia y seguimos con nuestra vida. Y en cuestión de horas, a veces minutos, ya nos olvidamos de lo que vimos en ese espejo. Volvemos a los mismos patrones, las mismas reacciones, los mismos hábitos, como si nunca nos hubiéramos visto en el espejo. Y aquí está lo que me parece más peligroso de todo esto. Es que podemos vivir así por años, décadas incluso. Podemos seguir acumulando conocimiento asistiendo a la iglesia, participando en estudios bíblicos y seguir siendo fundamentalmente las mismas personas. La gente que nos conoce hace 20 años, si son honestos, dirían que básicamente seguimos siendo iguales. Tal vez sabemos más, tal vez podemos hablar con más autoridad sobre temas bíblicos, pero en el núcleo de quiénes somos, en cómo respondemos a la vida, en cómo tratamos a las personas, en cómo manejamos las dificultades, seguimos siendo los mismos. Y eso, amigo, esa es una señal de alarma, porque el cristianismo verdadero no es un curso de información, es un proceso de transformación. Y si no estamos siendo transformados, si nuestro carácter no está siendo moldeado cada vez más a la imagen de Cristo, entonces algo está fundamentalmente mal. No importa cuánto sepamos. Déjame llevarte más profundo en esto, porque necesitamos entender por qué pasa esto, por qué es tan fácil caer en esta trampa de acumular conocimientos sin transformación. Parte del problema es que en nuestra cultura cristiana moderna hemos elevado el conocimiento sobre todo lo demás. Hemos hecho del estudio bíblico la medida del compromiso espiritual. Y no me malentiendas, el estudio bíblico es importante, es esencial. No estoy diciendo que no debemos estudiar la palabra. Pero hemos llegado a un punto donde pensamos que mientras más sabemos, más espirituales somos. Y eso simplemente no es verdad. La espiritualidad verdadera no se mide por cuánto conocimiento tienes acumulado en tu cabeza, se mide por cuánta obediencia tienes manifestada en tu vida. Piénsalo de esta manera. Imagínate que tienes un hijo adulto y ese hijo te llama todos los días y en cada llamada te dice: te amo papá, te amo mamá, y te habla de lo importante que eres para él y te cuenta todo lo que ha aprendido sobre cómo ser un buen hijo. Puede citarte libros enteros sobre honrar a los padres, conoce todos los versículos, puede darte un seminario completo sobre la importancia de la familia. Pero nunca te visita, nunca te ayuda cuando lo necesitas. Cuando estás enfermo no está ahí. Cuando necesitas algo siempre tiene una excusa. Sus acciones no reflejan nada de todo ese conocimiento que tiene acumulado sobre ser un buen hijo. ¿Cómo te sentirías? Serías honesto. Te sentirías decepcionado, herido incluso, porque las palabras sin acciones son vacías. El conocimiento sin obediencia es hueco. Y creo que así es como Dios se siente con muchos de nosotros. Le decimos que lo amamos. Cantamos canciones sobre cuánto lo adoramos. Estudiamos su palabra. Conocemos su carácter. Podemos predicar sobre su bondad.
Pero cuando nos pide obediencia en áreas específicas de nuestra vida, siempre tenemos una razón para no hacerlo. Siempre hay una justificación para posponer. Siempre hay un pero. Y aquí está la parte que realmente duele. Y quiero que escuches esto bien. Dios no necesita que sepas más sobre Él. Ya sabe que lo conoces. Lo que Dios está buscando es que confíes en Él lo suficiente como para obedecerle. Incluso cuando no tiene sentido. Incluso cuando va en contra de tu naturaleza. Incluso cuando te cuesta algo. Porque aquí está la verdad profunda que muchos no queremos enfrentar. La obediencia es la evidencia verdadera de la fe, no el conocimiento, la obediencia. Jesús mismo lo dijo, Juan capítulo 14 versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No dice el que memoriza mis mandamientos, no dice el que puede enseñar mis mandamientos, dice el que los guarda. El que los obedece, ese es el que me ama. Y luego en el mismo Evangelio, Juan capítulo 15 versículo 14, Jesús dice algo aún más directo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis, no si sabéis, si hacéis. ¿Ves el patrón aquí? Una y otra vez, las Escrituras conectan nuestra relación con Dios no con cuánto sabemos sobre Él, sino con cuánto le obedecemos. Y esto tiene sentido cuando lo piensas. Porque puedes conocer todo sobre alguien sin tener una relación real con esa persona. Puedes estudiar su vida, leer sus escritos, memorizar sus palabras. Pero si nunca respondes a lo que esa persona te pide, no tienes una relación. Tienes información sobre ellos, pero no una relación con ellos. Y eso es exactamente lo que muchos de nosotros tenemos con Dios, información. Mucha información, pero poca relación real. Porque la relación requiere respuesta, requiere obediencia, requiere que dejemos que lo que sabemos cambie cómo vivimos. Ahora bien, déjame abordar algo que tal vez estás pensando. Tal vez estás diciendo, pero es que obedecer es difícil. Y tienes razón, es difícil. Nadie está negando eso. Obedecer a Dios muchas veces va en contra de todo lo que queremos hacer, naturalmente. Va en contra de nuestra comodidad, de nuestro orgullo, de nuestros deseos. Pero aquí está la pregunta, ¿es más difícil obedecer o vivir con la culpa de no hacerlo? ¿Es más difícil dar ese paso de obediencia o cargar con el peso de saber que estás viviendo por debajo de lo que Dios tiene para ti? ¿Es más difícil cambiar o vivir con el remordimiento de años desperdiciados? Porque eso es lo que pasa cuando elegimos el conocimiento sobre la obediencia. No ganamos nada, solo posponemos lo inevitable, solo acumulamos más culpa, más frustración, más distancia entre quienes somos y quienes sabemos que deberíamos ser. Y déjame ser claro sobre algo. Dios no está enojado contigo por esta brecha, no te está mirando con decepción y juicio, pero sí está esperando que finalmente cruces esa brecha, que dejes de solo saber y empieces a vivir, que traduzcas toda esa información en tu cabeza en transformación en tu vida. Porque aquí está lo hermoso de Dios. Él no te pide que lo hagas todo perfecto de una vez, no te está pidiendo que cambies todo de la noche a la mañana. Lo que te está pidiendo es que empieces, que des un paso de obediencia, y luego otro, y luego otro. No tienes que cerrar toda la brecha hoy, solo tienes que estar dispuesto a empezar a cerrarla. Y cuando Dios ve esa disposición, cuando ve que finalmente estás listo para dejar de ser solo un oidor y empezar a ser un hacedor, Él se mueve, Él te da la gracia, la fuerza, el poder para hacer lo que por ti mismo no podrías. Pero primero tienes que estar dispuesto a ser honesto sobre dónde estás, dispuesto a admitir que has estado viviendo en esta brecha demasiado tiempo, dispuesto a decir, ya basta, ya no quiero solo saber más, quiero vivir lo que ya sé. Y eso nos lleva a la pregunta crucial, la pregunta que todos necesitamos responder. ¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo pasamos de ser oidores a ser hacedores? ¿Cómo traducimos el conocimiento en obediencia? Porque esa es la pregunta real, ¿verdad? No es si deberíamos hacerlo, ya sabemos que deberíamos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos de manera práctica real en nuestra vida diaria? Déjame llevarte paso a paso por algo práctico, algo que puedes empezar a aplicar, no mañana, sino hoy mismo. Y voy a darte 3 niveles, porque sé que algunos están apenas empezando con esto, otros ya han intentado y se han estancado, y otros están listos para ir más profundo, así que hay algo aquí para donde sea que estés. Si estás empezando, si todo esto te suena abrumador, déjame darte lo más sencillo que puedes hacer, y cuando digo sencillo, es tan sencillo que tal vez hasta lo subestimes.
Pero créeme, los cambios más grandes empiezan con las decisiones más pequeñas. Aquí está. Hoy, identifica una sola área de tu vida donde sabes que Dios te está pidiendo obediencia. Una sola. No 5. No todas las áreas donde necesitas mejorar. Solo una. Tal vez es perdonar a alguien, tal vez es dejar de quejarte, tal vez es ser honesto en algo donde has estado mintiendo, tal vez es pedir perdón a alguien que heriste. Una cosa. Y hoy no mañana, hoy da un paso de obediencia en esa área. No tiene que ser el paso perfecto, no tiene que resolver todo el problema. Solo un paso. Si es perdón, tal vez es orar por esa persona. Si es honestidad, tal vez es admitir la verdad aunque te cueste. Si es pedir perdón, tal vez es enviar ese mensaje que has estado posponiendo. Un paso. Eso es todo. Porque Dios no está esperando perfección. Está esperando dirección. Está esperando que te muevas hacia donde Él te está llamando, aunque sea un paso pequeño. Y aquí está lo que va a pasar. Ese paso pequeño va a crear momentum, va a romper la inercia de años de inacción, va a demostrar a ti mismo más que a nadie que sí puedes cerrar esa brecha, que no estás condenado a vivir así para siempre, que el cambio es posible. Ahora, si ya has tratado de aplicar esto antes y sientes que no funcionó, déjame mostrarte dónde probablemente estuvo el problema. Porque no es que esto no funcione, es que hay trampas comunes en las que todos caemos. La primera trampa es intentar cambiar todo a la vez. Te emocionas, escuchas un mensaje como este y piensas, voy a cambiar todo, voy a obedecer en todas las áreas. Y empiezas fuerte, pero a los pocos días te abrumas, es demasiado, y terminas abandonando todo, vuelves a donde estabas. La solución es enfoque, no dispersión. Enfoque, una área a la vez. Cuando veas progreso real en esa área, cuando la obediencia en esa área se vuelva más natural, entonces añades otra. Pero no antes, no seas impaciente. La transformación real toma tiempo. La segunda trampa es no tener una medida clara de obediencia. Decides que vas a ser más paciente. Está bien. ¿Pero qué significa eso específicamente? ¿Cómo sabes si lo estás logrando? ¿Qué se ve la paciencia en tu vida diaria? Tienes que ser específico, muy específico. No puedo decir simplemente, voy a perdonar más. Tengo que decir, cuando fulano haga esto que me molesta, voy a responder con gracia en lugar de sarcasmo. Cuando mengana diga aquello que siempre me hiere, voy a elegir no guardar rencor. Específico, medible, real. Porque si no puedes medir tu obediencia, no puedes saber si estás progresando. Y si no sabes si estás progresando, te vas a desanimar y vas a abandonar. La tercera trampa, y esta es grande, es intentar hacerlo con tu propia fuerza. Decides que vas a obedecer. Y te esfuerzas, y te esfuerzas, y tal vez lo logras por un tiempo. Pero eventualmente te cansas, te rindes, porque la obediencia verdadera no viene de fuerza de voluntad, viene de dependencia de Dios. Aquí está el secreto que muchos no entienden. La obediencia no es tu trabajo solamente, es tu respuesta a la gracia de Dios trabajando en ti. Es Dios en ti dándote tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Como dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Entonces tu trabajo no es generar la fuerza para obedecer. Tu trabajo es rendirte a Dios y dejar que Él genere en ti esa fuerza. Tu trabajo es estar dispuesto. Y cuando estás dispuesto, Él provee el poder. Y aquí está la diferencia. Cuando intentas obedecer con tu propia fuerza, es agotador, es duro y eventualmente fallas. Pero cuando obedeces en dependencia de Dios, todavía es difícil, sí, pero hay una gracia que te sostiene. Hay un poder que no es tuyo. Y eso hace toda la diferencia. Ahora, si eres de los que ya han dado pasos y están listos para algo más profundo, déjame desafiarte con algo que va a requerir más de ti, pero también va a producir más en ti. Aquí está el desafío. En lugar de solo identificar áreas de obediencia, identifica patrones de desobediencia. Y eso requiere más honestidad, más introspección, porque un patrón no es solo una falla ocasional, es algo que haces una y otra vez. Es un hábito de desobediencia que has desarrollado a lo largo de los años. Tal vez es como siempre manejas el conflicto, huyendo o atacando. Tal vez es como siempre lidias con la decepción, amargándote o culpando a otros. Tal vez es como siempre respondes cuando las cosas no salen como quieres, con ansiedad,
con control, con manipulación. Estos patrones son más profundos que acciones individuales. Están arraigados en tu carácter, en cómo te has formado por décadas. Y cambiarlos requiere más que decisiones superficiales. Requiere que permitas que Dios trabaje en las raíces de quién eres. Y eso es incómodo, porque significa que tienes que mirar no solo lo que haces mal, sino por qué lo haces mal. ¿Qué hay en tu corazón que te lleva a ese patrón una y otra vez? Y cuando empiezas a ver eso, cuando Dios te muestra las raíces, duele, pero también libera. Porque mientras solo trabajes en el comportamiento, los patrones van a seguir ahí. Tal vez los suprimes por un tiempo, pero vuelven, siempre vuelven. Porque no has tratado con la raíz, solo con el fruto. Pero cuando dejas que Dios trabaje en lo profundo, cuando le das acceso no solo a tus acciones, sino a tu corazón, entonces sí hay cambio real, duradero. El tipo de cambio que la gente nota, el tipo de cambio que ni tú mismo puedes negar. Y para eso necesitas más que 5 minutos de devocional en la mañana. Necesitas tiempo con Dios, tiempo real, no solo leyendo, sino escuchando, reflexionando, permitiendo que el Espíritu Santo te examine, que te muestre lo que no quieres ver, pero necesitas ver. Eso tal vez significa despertarte más temprano. Eso tal vez significa apagar el teléfono y la televisión. Eso tal vez significa decir no a algunas cosas buenas para decir sí a esta cosa esencial. Pero si estás listo para ir más profundo, ese es el precio. Y vale la pena. Completamente vale la pena. Ahora, mientras piensas en cómo vas a aplicar esto, quiero llevarte a algo más. Porque la aplicación práctica es crucial, sí. Pero hay algo en nuestro interior que a veces sabotea incluso los mejores planes. Y necesitamos hablar de eso con honestidad. Mientras hablamos de todo esto, tal vez hay una voz en tu cabeza que está diciendo algunas cosas. Y quiero que pongamos esas voces sobre la mesa, porque si no las enfrentamos, van a sabotear todo lo demás. La primera voz dice: ya lo he intentado antes y no funciona para mí. Y déjame decirte algo, esa voz es normal y tiene sentido que la escuches, porque tal vez sí has intentado y no viste el resultado que esperabas. Pero aquí está la trampa en ese pensamiento. Estás asumiendo que porque no funcionó en el pasado, bajo ciertas condiciones, no puede funcionar nunca bajo ninguna condición. Y eso simplemente no es verdad. La Biblia nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. No solo cuando lo haces perfecto, no solo cuando es tu primer intento, cada mañana, incluyendo este. Así que no necesitas tener un historial perfecto para empezar hoy. Solo necesitas estar dispuesto a intentar de nuevo, sabiendo que Dios no te está midiendo por tus fracasos pasados. Te está invitando a un nuevo comienzo. La segunda voz dice: es muy tarde. Desperdicié demasiado tiempo. Y si tienes 45, 50, 60 años o más, tal vez esta voz habla más fuerte. Miras hacia atrás y ves años que sientes que perdiste. Años donde tuviste el conocimiento, pero no la obediencia. Y duele. Pero escúchame bien, no puedes recuperar los años que se fueron. No puedes rehacer las decisiones del pasado. Pero puedes vivir los años que quedan de manera diferente. Y Dios tiene una manera hermosa de redimir incluso lo que creíamos perdido, de usar incluso nuestros errores para formar algo nuevo en nosotros. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a sacar a Israel de Egipto. 80. Sus mejores años, según el mundo, ya habían pasado. Pero sus años más significativos apenas estaban comenzando, porque con Dios nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. La tercera voz dice: otros pueden cambiar, pero yo soy demasiado viejo, demasiado formado. Mis patrones están demasiado arraigados. Y sí es verdad que mientras más años llevamos con ciertos patrones, más difícil es cambiarlos. No voy a mentirte sobre eso. Pero difícil no es imposible. Y aquí está lo que necesitas recordar. Estás tratando con el Dios que resucitó a Jesús de los muertos, el Dios que habló y el universo comenzó a existir. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo que el sol se detuviera. ¿De verdad crees que tus patrones arraigados son demasiado para Él? ¿De verdad crees que tu edad es un obstáculo para su poder? Él no está limitado por tu edad, no está intimidado por cuánto tiempo llevas siendo de cierta manera. Si estás dispuesto, Él es capaz, siempre ha sido capaz. La cuarta voz dice: Dios está cansado de mis intentos fallidos. Ya le he decepcionado demasiadas veces, y esta voz tal vez es la más dañina de todas.
porque proyecta en Dios nuestras propias frustraciones. Asumimos que Dios se siente con nosotros como nosotros nos sentimos con nosotros mismos, cansado, decepcionado, listo para rendirse. Pero eso no es Dios. Eso es tu propia voz interna, no la de Él. Dios no se cansa de ti, no lleva un registro de cuántas veces has intentado y fallado para finalmente decir, ya es suficiente. Él sabe que eres débil, Él sabe que vas a fallar, y ya hizo provisión para eso en la cruz. Su gracia no se acaba porque fallaste de nuevo. Su amor no disminuye porque tardaste años en obedecer. Él está esperando no con los brazos cruzados y el pie golpeando el suelo con impaciencia, sino con los brazos abiertos, listo para recibirte cada vez que vuelves. La verdad es que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto, honesto con Dios, honesto contigo mismo, honesto con dónde estás, y desde ese lugar de honestidad, Dios puede trabajar. Porque Dios no está buscando a los que lo tienen todo resuelto, está buscando a los que están dispuestos a caminar con Él, aunque no tengan todas las respuestas. Y hablando de caminar con Dios con honestidad, hay algo más que necesito compartir contigo, algo que tiene que ver con el tiempo, con los años que nos quedan, y con cómo usarlos. A nuestra edad ya no tenemos décadas por delante como cuando éramos jóvenes. Y no digo esto para deprimirte, lo digo para despertarte. Porque el tiempo es el recurso más valioso que tienes, más que el dinero, más que las posesiones, más que la reputación. No puedes recuperar un año desperdiciado, no puedes rehacer las conversaciones que no tuviste, no puedes revivir los momentos que dejaste pasar. El tiempo se va, y cada día que se va es un día que no vuelve. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas recuperar los años que ya pasaron. No necesitas compensar por todo lo que no hiciste. Lo que necesitas es vivir bien los años que te quedan. Y vivir bien no significa hacer más actividades. No significa estar en cada evento de la iglesia. No significa impresionar a más gente con tu conocimiento bíblico. Vivir bien significa cerrar esa brecha entre lo que sabes y cómo vives. Significa que cuando llegues al final de tus días, no tengas que decir, supe mucho de Dios, pero experimenté poco de Él. Significa que puedas decir, no lo hice perfecto, pero lo intenté. No siempre acerté, pero caminé con Él. No tengo todo resuelto, pero soy más real ahora que hace 20 años. Entonces hoy tienes una decisión que tomar. No es una decisión de una sola vez, es una decisión que vas a tener que tomar cada día. Pero empieza hoy. ¿Vas a seguir acumulando conocimientos sin transformación o vas a empezar a vivir lo que ya sabes? No te estoy pidiendo que lo cambies todo de golpe, te estoy pidiendo que des un paso en obediencia hoy, y mañana otro, y pasado otro. Porque así es como se cierra la brecha. Así es como la información se convierte en transformación, un día a la vez, una decisión a la vez, una obediencia a la vez. Y para ayudarte con eso quiero hacer algo contigo antes de terminar, algo que va más allá de solo escuchar palabras. Quiero que oremos juntos, pero no una oración religiosa que repetimos sin pensar, una conversación real con Dios. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento, no con palabras bonitas que sé que quieres escuchar. Vengo tal como estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que he sido y con todo lo que quiero llegar a ser. Han sido muchos años caminando contigo, años de aprender tu palabra, años de estar en tu casa, años de escuchar enseñanzas y cantar alabanzas. Y te doy gracias por cada uno de esos años, por tu paciencia conmigo, por tu fidelidad incluso cuando la mía ha faltado. Pero también vengo con honestidad, y la verdad es que hay una brecha en mi vida, una brecha entre lo que sé de ti y cómo vivo, entre lo que predico a otros y lo que practico en privado, entre lo que mi boca confiesa y lo que mi corazón batalla. He acumulado mucho conocimiento, Señor, he llenado mi cabeza con verdades, pero mi vida no siempre refleja esas verdades, y si te soy honesto, eso me duele reconocerlo, me duele admitirlo, pero tú ya lo sabes, y de alguna manera decírtelo en voz alta me libera. Hoy decido algo diferente. No te prometo perfección porque ya he roto demasiadas promesas perfectas. No te juro que nunca más voy a fallar porque sé que soy humano y frágil. Pero sí te prometo intención. Intención de obedecer lo que me muestres, de aplicar lo que aprendo, de cerrar esa brecha un paso a la vez. Dame la valentía que me falta para hacer lo que sé que debo hacer. Dame la fuerza para soltar lo que necesito soltar. Dame la humildad para pedir perdón cuando me equivoque.
y dame la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle sabiendo que tu gracia es más grande que todos mis errores. Ayúdame a recordar que no estoy tratando de ganarte con mi obediencia. Ya me ganaste en la cruz. Estoy respondiendo al amor que ya me mostraste. Estoy confiando en que tus caminos son mejores que los míos, aunque no siempre los entienda. No tengo décadas por delante como cuando era joven. Tal vez ya pasó la mitad de mi vida o más, pero confío en que tú puedes hacer más con los años que quedan vividos en obediencia que con todos los años pasados acumulando solo conocimiento. Gracias porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque me amas no por lo que sé, sino a pesar de lo que no he hecho con lo que sé. Ayúdame a que tu palabra no solo llene mi mente, sino que transforme mi corazón. Que no solo esté en mis labios, sino en mis acciones. Que no solo sea mi estudio, sino mi estilo de vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente lo que yo intento vivir imperfectamente. Amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Gracias por la honestidad de simplemente escuchar sin tener que aparentar. Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho. A veces una sola línea es suficiente. Y cuando leo esos comentarios, oro por cada persona. Porque sé que detrás de cada comentario hay una historia, una vida, una lucha real. Y si conoces a alguien que también está en esta etapa de vida, alguien que ha caminado con Dios por años, pero siente que algo falta, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo, no para hacerme viral, sino porque estas conversaciones profundas son las que realmente nos cambian. Te bendigo. Te bendigo en tu caminar. Te bendigo en tus luchas. Te bendigo en tu búsqueda de cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Y te recuerdo que Dios está contigo, no solo cuando lo haces bien, especialmente cuando lo intentas y fallas. Ahí también está Él. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio. Que Dios te acompañe.